Vamos a hacer uno nuevo. Ya lo hicimos ayer. Ah, caray. No, profe, según yo no lo alcanzamos a hacer. Sí, lo creamos. Ejemplo 18 excepciones. Que yo iba a empezar con excepciones cuando empezaron a retacarme de preguntas. ¿Ya están? Bueno. Entonces, pues continuamos, ¿no? Las excepciones en Java es una onda que es muy importante, particularmente porque en Java existen elementos para que nuestro programa no marque o manejemos los errores de forma automática. Comúnmente cuando estamos trabajando con un programa en Java, y si se genera un error, el programa se detiene. Por ejemplo, si estamos trabajando a lo mejor con dos valores de tipo double, donde uno vale, bueno, donde A vale, por ejemplo, vamos a darle que A vale un 6.5. Y luego vamos a darle que B va a ser igual a un 3.2. Y pues vamos a declarar la variable C para que guarde el resultado. En este caso, si yo por ejemplo digo que el valor de C va a ser igual, por decir algo, a 6.5 entre 0, pues aquí automáticamente estamos detectando un error, ¿no? De hecho, aquí tenemos un error y es un error que ya sabemos qué es lo que va a pasar, que va a ser una división por 0. Cuando tenemos la división por 0, ahí tenemos un problemón bien grave, porque ahí tenemos un problema en el que nosotros ya no, ahorita lo observamos a simple vista, pero es un problema que pues está presente ahí directamente en nuestro programa. El problema no es el error, el problema es que el programa pues, se va a cerrar súbitamente. Es decir, ahí automáticamente si yo lo corro, pues se me genera, aquí debería verme guardado, a lo mejor no se me generó, qué raro, no se me generó una división por 0, pero aquí pues debería haberse generado una división por 0, ¿no? A lo mejor aquí debió haber marcado un elemento de división por 0. En este caso, no sé por qué no la lanzó, no se generó la división por 0, ¿no? A lo mejor porque pues ya tendría valor de 0. Ahí pues tenemos un valor, bueno, pues se me marca infinity, ya no me marca por división por 0, ¿no? Entonces ahí pues tenemos esta es una onda nueva de Java, ¿no? Que ya me marca el error, el infinity, ¿no? Entonces ahí tenemos dos tipos de problemas. Ahí pues este valor de infinity, no sé por qué no me está marcando el infinity aquí, pero pues bueno, ahí debería marcar un error. ¿Qué pasa? Las excepciones también se generan cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con elementos que trabajamos con el uso, con el día a día. El clásico ejemplo con el que siempre hemos trabajado es cuando trabajamos con el buffer reader. Por ejemplo, si generamos un elemento que sea un public static, vamos a generar final, que lo que sea final, y luego que sea, por ejemplo, un buffer reader. Vamos a ponerle aquí un buffer reader. Un buffer reader. Y dentro del buffer reader vamos a ponerle aquí, pues ya saben que se llame leer. Y luego que ese leer sea igual a un new buffer reader
y que adentro traiga un objeto de tipo new input stream reader, y adentro pues va a traer el system.in, ¿no? Pero pues ya hemos trabajado mucho con este código, ¿no? Es decir, aquí ya nosotros lo único que estoy haciendo es que genero un objeto con el cual voy a tratar de leer un elemento totalmente pues desde el teclado. Aquí yo pudiera tener un método, por ejemplo, que podría ser un public static leer, por ejemplo, double, que hemos trabajado con ello, con estos eventos con estos métodos durante todo el cuatrimestre, y que pues llegó la hora ya de entender qué demonios está pasando. Y este método lo único que va a hacer es que va a leer, va a regresar un double, ¿no? Este método lo único que va a hacer es que me va a regresar un evento que es el leer un valor double, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pudiéramos poner que regrese el método con el double, punto, parse double, ya saben que hay que hacer la conversión, y luego le ponemos leer, punto, readline. En este caso, me marca un error. Y ese error es que el método me pide obligatoriamente que lance una excepción. Si se fijan aquí, me está generando o me está mandando que agreguemos un throws o que lo pongamos automáticamente, directamente en un try catch. Aquí, por ejemplo, el throws lo que sí es directamente sobre el manejo de excepciones. Y esa es una opción, ponerle el throws, o la otra opción es ponerlo dentro de un try catch, que es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos ahí el elemento io exception, y pues nosotros ahí ya lo podemos poner el elemento que nosotros querramos generar, y automáticamente pues me pone ahí un objeto de tipo logger para saber pues cuál fue el error que se está generando. ¿Qué significa esto? Que cuando yo lo dejo cuando yo no le quito, yo le pongo el throws directamente al método que está aquí, lo que estoy haciendo es que se está lanzando una excepción. ¿Qué es una excepción? Una excepción es cuando nosotros en Java tenemos un error que nosotros no podemos controlar o que podemos controlar y manejar, o tenemos un error que pues comúnmente un error es casi siempre es un error de lógica. En Java se dividen las excepciones en tres tipos: el error, las excepciones checked y las excepciones unchecked. Las excepciones checked es cuando nosotros o cuando el compilador nos pide de forma obligatoria que nosotros pongamos un throws o pongamos un try catch para, en el caso de que se genere un error, nosotros lo manipulemos y nosotros podamos trabajar con él. En el caso de las excepciones checked, ahí tenemos que verificar si ahí nosotros tenemos que tener el control del programa, y nosotros tenemos que saber qué hacer. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí? Aquí no sé por qué, si el programa no me marcó error por 0, quizá por la nueva versión de Java, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí en este caso? En este caso yo ya sé que, por ejemplo, Seba es un valor double. Aquí voy a poner, por ejemplo, que voy a mandar un mensaje que diga este es un valor double, o ingrese un valor double. Que imprime el valor que acabo de leer y que luego te mande un mensajito de que pues terminó el programa. En este caso, por ejemplo, cuando yo voy a ingresar el valor de C, yo le voy a poner que C va a ser igual a, por ejemplo, leer doble, ¿no? En este caso, aquí me está pidiendo otra vez que ponga el throws u otra vez que ponga el elemento, ¿cómo se llama? O que ponga el elemento rodeado de un try catch. ¿Cuál es el problema de los errores, de las excepciones? Una excepción es cuando nosotros a veces, cuando es una excepción checked, es que se está ejecutando o que se está verificando en tiempo de compilación. Es decir, ya sabemos que, por ejemplo, el buffer reader es muy susceptible a que en un momento determinado me mande
un error de IO exception. ¿Por qué? Porque el buffer reader es un objeto que no nomás se utiliza para leer desde el teclado. Al fin y al cabo, el buffer reader es una clase wrapper, es un objeto wrapper que lo que hace es que envuelve o se utiliza para que nosotros podamos, en este caso, leer desde el teclado, pero también el buffer reader se puede utilizar para que nosotros leamos cosas directamente desde un archivo o leamos cosas directamente desde un puerto, a lo mejor de hardware o directamente de cualquier otra entrada. Podemos leer el contenido de un archivo de texto, podemos escribir un archivo de texto, podemos utilizarlo para guardar en un archivo zip, podemos utilizarlo para abrir un archivo zip, podemos utilizarlo para un montón de cosas. Entonces el buffer reader, aquí lo que está pasando con el buffer reader es que ya sabe que en un momento determinado puede ser que el archivo se pueda abrir o no se pueda abrir. Entonces en tiempo de compilación las excepciones checked me dicen que tenemos que atrapar una excepción. La otra son las excepciones unchecked. Las excepciones unchecked son cuando nosotros no sabemos si se generó un error, ni sabemos la causa de por qué se generó un error, y también la máquina virtual tampoco sabe por qué se generó un error, o porque saturamos la pila, o porque le dimos en toda la torre a la pila del programa, o porque hicimos algún merequetengue ahí extraño, o porque se fue la red, o porque se desconectó el cable de red y no nos dimos cuenta, o porque estábamos transmitiendo algo y no supimos ni qué pasó. Total que cuando eso sucede, aquí hay un problema. Cuando se genera una excepción, hay un problema, y hay un problema bien grave. El problema muy grave es que cuando la excepción, aunque sea checked o unchecked, el programa se detiene donde se genera la excepción. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí si yo le doy play y a mí se me ocurre ingresar un valor doble, por ejemplo, le pongo un 5, pues el programa continúa y me imprime el valor de 5 y dice que el programa terminó y no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Siempre sucede que siempre hay gente que siempre nomás quiere estar haciendo programas para darle en la torre a algo, para probar algo, o nomás porque pues le gusta ver al mundo arder. Y en este caso, en lugar de un double, yo le pongo la letra W. ¿Qué creen que pase si quiero convertir, por ejemplo, con el double.parse y me encuentro con una variable o con una letra? ¿Qué creen que vaya a pasar? Pues yo creo que le va a marcar error, ¿no? Primero se genera un error, y es un error súper error, porque comúnmente va a generar un error de, si bien recuerdo, number format exception, o va a generar un error de IO exception, o me va a generar un error de cualquier estilo. Pero lo más lamentable de esta situación es que si yo, por ejemplo, le doy la W y le doy Enter, automáticamente el compilador detiene la ejecución del programa. Es decir, aquí está el error, number format exception. Y si se fijan, ya no lanzó el programa de imprimir la letra C porque no pudo convertirla, y ya tampoco lanzó el programa el mensaje de que el programa terminó. Es decir, en el output ya tengo yo que todo mi programa se detuvo en el momento justo en el que en el momento justo en el que se generó la excepción. Y no sé ustedes, pero si yo compro un programa y ese programa no está preparado para que detenga o determine, o es más, si ese programa se cierra de forma de que hay un error y se cierra de forma súbita, o por alguna razón puse un valor que no debería, y el programa se cierra de manera que no me avise, simplemente se cierra porque sí o porque hubo un error, pues yo hago que me regresen mi dinero, ¿no? O simplemente, si están ustedes en una aplicación en Android, ¿por qué le dan estrellas o no le dan estrellas a una app? Por cómo funciona, o porque si tiene errores, o no sé si les ha tocado que de repente bajan una app en Android y de repente se cierra sola y no saben ni por qué, y no Sí, te pasa muy seguido. sí, y ni les avisa y ni saben qué pasó ni nada por el estilo. Nada más la aplicación se cierra y ya se desconecta. El Discord, por ejemplo, tiene bastantes bugs. De repente particularmente en Linux, de repente estamos trabajando y de repente quién sabe qué pasa, una conexión, hubo un error, se falló tantito la red y automáticamente se cierra o se bloquea. Tal vez sea porque pues también mi máquina está haciendo pues todo el trabajo, está enviando audio, está enviando video, pero pues estamos de acuerdo que eso no debe de pasar, y sobre todo que el programa no debe detenerse sin avisarnos siquiera qué es lo que está pasando.
Entonces, el manejo de excepciones sirve para que nosotros tengamos el control sobre el error de los programas. Y esos errores de los programas tienen que ser manejados por el programador, porque el programador es el que decide, es el que evalúa, es el que va a verificar que se pudo o no se pudo retornar el valor, o que se manejó un valor de 0, o que regresó un valor de -1, o que tuvo un valor, o tiene que manejar una lógica para que si el error se genera, pues el programa continúa, o sea, el programa debe de seguir leyendo, el programa debe de seguir trabajando y avisarme qué tipo de error fue. En este caso me tendría que avisar el programa de que pues hubo un error a la hora de que nosotros quisimos poner un valor, por ejemplo, una letra, y ese valor que es una letra no la puedo convertir a un valor de tipo double. ¿Me expliqué? Entonces, el manejo de excepciones sirve para que nosotros podamos determinar, detener o tomar una decisión antes de que el programa se cierre, para que el programa acepte o atrape la excepción, ya sea checket o un checket o un error, que atrape la excepción y que haga algo con eso, con esa información. Entonces aquí pues tenemos que tomar muchas medidas y tenemos que poner aquí muchos elementos y muchos valores en los que hay que trabajar. ¿Qué pasa aquí? Aquí, por ejemplo, en el caso del double, pues aquí nos pusimos así bien bravers, o sea, pusimos un return, double, parse double, órale, así todo lo que leas desde el teclado, vámonos, así como lo lees, así automáticamente me lo regresas, lo cual pues tiene sus complicaciones, ¿no? Entonces, aquí pues podemos ponerle un mensajito si quieren, el mensajito lo podemos poner aquí de que ingrese un valor de tipo double. Me ahorro esta línea que está aquí y pues no ha cambiado absolutamente nada el programa, simplemente quité el system out print. ¿Qué pasa aquí? Existe una instrucción en Java que me sirve para verificar cuando se genera un error. Esa instrucción en Java que sirve para atrapar excepciones, para que nosotros verificamos el error, para que nosotros tomemos conciencia de lo que es lo que está pasando, es el mentado try catch, así como si fuera un pitcher que vamos a cachar una pelota, así tal cual. Vamos a intentar ejecutar la instrucción con un try y si se genera un error, vamos a atraparlo con un catch. Aquí el uso del try catch es muy extenso, se puede utilizar de muchas maneras. Y hasta la versión 1.7, con la aparición de lambdas, se utilizaba, pues como lo vamos a ver aquí. Y a partir de la versión 1.7 en adelante de Java se utiliza de otra manera, que también la vamos a ver más adelante, o lo vemos la clase de mañana para que vean cómo funciona. En primer lugar, cuando yo le pongo, por ejemplo, al método la instrucción de throws, la instrucción de throws también viene dentro del manejo de excepciones. El manejo de excepciones con el throws lo que me dice es que el método leer double no se va a encargar de manejar el error en el caso de que haya un error a la hora de que yo quiera convertir un valor leído desde el teclado a un double o cualquier error que se pueda generar. Lo que está haciendo el throws es que está lanzando, si lo traducimos literalmente, throws es lanzar, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, lo que hace ahí el throws en el programa es que me dice el método leer double. ¿Sabes qué? Si se genera un error, no es mi bronca. Yo voy a lanzar una excepción y que se va a llamar IOException. Entonces, vean cuál es la sintaxis del método, cuál es la sintaxis del throws, que también es del mecanismo de excepciones. Ponemos la declaración ¿cómo se llama? De la firma del método, que es todo esto, y luego enseguida y antes de la llave le ponemos que va a lanzar una excepción, en este caso un IOException. Java, porque es una excepción checked, sabe que va a generar una excepción IOException, mas no necesariamente todo el tiempo sabemos qué excepción se va a generar. Además, en este caso, pues al ser una excepción checked, pues dice, yo no me voy a hacer cargo del error. Si el error que tú estás metiendo ahí es una conversión de número, es una conversión de IOException, es un error de cualquier otra cosa, el que se va a encargar va a ser el método que lo está mandando llamar. En este caso, el que tiene que tomar las riendas
del error que está lanzando el método leer double, pues va a ser el método que lo está invocando, que en este caso pues va a ser el método del main. Entonces, siempre que tengamos un método con el throws, lo que está haciendo aquí es que está lanzando el problema a la próxima o al próximo método. Nosotros también podemos utilizar el throws. Aquí hay otra excepción más. Dentro del manejo de excepciones hay 5 instrucciones muy importantes. El throw sin la S, el throws, que el throws ya explicamos para qué sirve, el try, el catch y el finally. Esas 5 instrucciones son palabras reservadas del sistema y me sirven para el manejo de excepciones. El throws es una excepción o es un aviso de que un método no se va a hacer cargo del error, sino que simplemente lo va a lanzar a la siguiente función y que la siguiente función se haga pelotas, ¿no? El throw sin la S es cuando yo voy a crear una excepción y yo voy a lanzar una nueva excepción. En este caso, yo digo, yo voy a lanzar una excepción, que en este caso va a ser a lo mejor lanzar una excepción para que el método acepte o lanzar una excepción que yo necesito porque es personalizada o porque voy a lanzar una excepción que yo necesito porque así me hace falta. Y ahí, pues yo estoy manejando directamente el mensaje, güey. Estoy lanzando el error de manera manual, digamos. El try es para intentar atrapar la excepción y el catch es para intentar ejecutar el código y el catch es cuando nosotros queremos atrapar la excepción. ¿Qué pasa aquí? Vamos a dejar el código como está, así como en este caso, que donde nosotros tenemos que leer double va a lanzar una excepción que va a ser un new exception. Y vamos a tratar de atrapar el error directamente en un bloque try catch. Entonces, en la función main, para atrapar el error, si es que hay un error, vamos a poner un bloque que se llama un try catch. Entonces aquí vamos a poner el try catch, así nomás. Y aquí dentro del try vamos a poner todas las instrucciones que yo quiero intentar ejecutar. En este caso, yo voy a poner dentro del try todo lo que va a ser el método de leer un double, donde yo voy a intentar leer un double directamente desde el teclado. Si hay un error, por ejemplo, aquí en este método, aquí se genera una excepción, automáticamente se va a atrapar en el objeto exception. Toda la bibliografía de Java habla acerca de que no es bueno, en Java existe un árbol de herencia de excepciones. En ese árbol de herencia de excepciones existen distintos objetos. Por ejemplo, aquí en el árbol de excepciones de Java existen los mentados, de todo hereda de la clase Object. Dentro de la clase Object se hereda un objeto que se llama el objeto throwable, que es el objeto que maneja el throw. Dentro de las excepciones existen 2 tipos de excepciones, las excepciones checked, por ejemplo la IO o el time exception, que son las excepciones checked, que en este caso nosotros tenemos una excepción checked porque si se fijan es una excepción IO exception porque sabemos que leer double puede marcar un error. Y dentro de las excepciones también existe las mentadas unchecked exception. Pero estas unchecked exception son ejecutadas en runtime, en tiempo de ejecución, es decir, cuando el programa ya está funcionando. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos el try, lo que vamos a hacer es que aquí, si se fijan, hay un árbol de herencia de excepciones. Y el árbol de herencia de excepciones, exceptions, tiene adentro a checked y dentro de checked tiene un conjunto de excepciones, pero bastante amplio, dependiendo de qué tipo de error se encuentre. Y también las unchecked tiene tiene un árbol de herencia donde varias heredan de la función de la superclase exception, pero existen excepciones específicamente para determinar el tipo de error que se está generando. Si regresamos al programa, es decir, si regresamos al NetBeans, si vemos el output que acabamos de tener, observen que aquí me muestra cuál fue el error que se está generando.
me dice automáticamente que se me está generando una excepción que se llama Number Format Exception. ¿Sí la ven? ¿Sí la ven? Sí. Y entonces, Java recomienda que nunca nos vayamos al árbol, a la superclase, a la clase más alta en el árbol de herencia para manejar la excepción, sino que más bien siempre busques que se maneje la excepción más específica para el error que se está generando. En este caso, como yo quise poner la letra W, me está generando un number format exception. Entonces aquí yo le puedo decir, y en lugar de ponerle la superclase que es el exception, porque number format exception hereda de exception, entonces en este caso pues voy a quitarle el error de exception y le voy a poner aquí ¿cómo se llama? El error que me puede generar, que en este caso va a ser el number format exception. Y aquí, si hay un number format exception, pues podemos mandar un mensajito o podemos decirle directamente que se generó un mensaje de error y que me diga qué mensaje de error fue, ¿no? Con el get message. Fíjense que el number format exception es un objeto y ese objeto del tipo number format exception se llama E. Y el objeto del tipo number format exception trae un método que se llama getMessage y ese método getMessage me va a decir de manera precisa cuál fue el error que se está generando. En este caso, pues se está generando el number format exception. Pero fíjense también que, por ejemplo, el método de leer double está lanzando esta excepción, pues esta excepción es un checked. ¿Por qué es un checked? Porque el compilador no espera que nosotros vayamos a regarla y vayamos a poner en lugar de un número una letra W. Esa excepción es un checked. Pero de todas formas, también están lanzando una excepción checked, que es cuando tenemos aquí el IOException. Entonces aquí podemos poner otro catch para en el caso de que se generó cualquiera de los dos errores, nosotros pongamos aquí cuál de los dos errores fue y nosotros tomemos alguna medida al respecto. Entonces aquí nosotros también podemos poner la cantidad de catch que nosotros necesitemos para estar seguros de cuál fue el error que se generó. Y lo más importante de todo esto es que al momento de que yo atrapo la excepción, yo tengo el control del programa y el programa ya no va a terminar así de forma normal, sino, bueno, o sea, ya no va a cerrarse de forma súbita, ya no me va a marcar error, ya no se va a marcar, no se va a cerrar de forma intempestiva, o sea, yo ya tengo el control del programa. Con el try catch yo ya tengo el control, yo ya atrapé la excepción, yo ya tengo el error de que ya se quiso convertir una letra, que es una letra que la quise convertir a un número, pero ya con esta característica yo tengo el control y el programa no va a terminar de forma normal, sino que me va a avisar, ¿sabes qué? Hubo un error, hubo este error, pero el programa terminó. Entonces ahora sí, si lo guardamos y si todo sale bien, y si no me equivoqué, y lo corremos, pues entonces aquí yo voy a poner, por ejemplo, voy a poner otra vez la letra W y luego dicen, fíjense por favor, hey, hubo un error por input de string W, pero me sigue marcando que el programa terminó. ¿Se fijan? El programa terminó, ¿por qué? Porque aunque el error se generó, es decir, no puedo convertir la W a un double, lo atrapó el catch, a lo mejor lo atrapó el number format exception, que seguramente que fue, y en lugar del IOException, tomó el control del error, hizo lo que tuvo que hacer y luego ya una vez que hizo lo que tuvo que hacer, continúa el programa y el programa manda el mensaje de que el programa terminó. Significa que el programa no se cerró de forma súbita, sino que yo atrapé el error en un catch, literal, lo caché, el error, y yo tengo el control del error y yo ya sé qué voy a hacer con ese error, con ese mensaje de error, con ese error que me está generando el programa. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos ya un control más adecuado de nuestro programa. ¿Sí está claro hasta aquí? Sí. Sí, Ya Sí, más o sí, menos, sí. profe, pero sí, ahí va. sí. Por Entonces, decirlo así, un switch de errores, ¿no?
Ándale, es exactamente un switch de errores. En Lo que no este entiendo caso, es el IO exception, ¿qué haría ahí? O sea, ¿qué hace ahí? el IO exception. El IO exception es que es una excepción, es un error de tipo, es que es por el tipo del objeto. El buffer reader, lo que pasa es que el buffer reader es directamente un acceso a los streams de Java. O sea, no se anda con una clase que se utiliza como intermediaria para convertir un entero, para convertir un valor double, como por ejemplo el escáner, que el escáner lo que tiene es que es una clase que envuelve, digamos, al stream, al flujo, Se les cortó. al flujo de datos de información. Y lo que hace ¿cómo se llama? ¿Sí me escuchan? Sí, es que se cortó como por 2 segundos. Sí, ok. Entonces aquí lo que está pasando es que cuando se genera, el buffer reader no se utiliza nada más para leer desde el teclado, sino que se utiliza para que podamos leer desde un archivo, podamos leer desde un dispositivo de hardware, a lo mejor un puerto RS232, una comunicación y cuadrada C, no sé cuántos dispositivos tenga, dependiendo en qué dispositivos estemos trabajando. Y automáticamente el IO exception, por ejemplo, si va a trabajar con un archivo, puede ser que el disco duro se dañe, puede ser que el disco duro, si está en una memoria, la memoria ya no exista, puede ser puede ser que el archivo nunca se haya creado, puede ser que el archivo esté vacío. Entonces, ese IO exception es un error porque es checked. El programa Java entiende de que si yo voy a utilizar un buffer reader, lo más probable o puede pasar de que se genere un error de entrada-salida, que es input-output exception, o una excepción de entrada-salida. Entonces, es porque es check automáticamente exception. Pues si la acción en el caso del system puro, pues es una excepción que me la ponen porque me momento determinado, por el teclado falla en este caso, o porque el archivo no exista, pues quita el error. Entonces lo pone por default, entonces porque es una excepción checked. Hay muchos objetos que siempre vamos a tener que ponerlos dentro de un try catch. O sea, me van a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar si no me pones dentro de un try catch. Particularmente en Android, me dice, o mandas la excepción, o me pones dentro de un try catch, o me haces algo aquí, porque yo no puedo trabajar si no, o me va a manejar un error. Entonces aquí, pues ya más como una referencia de que pues se generó el error. ¿Está claro? Sí. Pero bueno, también tengo la duda de por qué está un catch IO exception W. O eso para qué lo tenemos ahí. En este caso, este catch lo puse para mantener la coherencia de que este método va a lanzar un IO exception. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a lo mejor si en lugar de poner la W nomás le doy un enter. ¿Sí se fijan? Ese es un error de entrada-salida, ese no fue un error de number format exception. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, estamos de acuerdo. Ahí hubo un problema que a lo mejor esta excepción no la puede atrapar, sino que la atravesó, sino quien lo atrapó fue el IO exception. Porque estamos de acuerdo que, bueno, quién sabe, a lo mejor ¿cómo se llama? El espacio en blanco también es un number format exception, ¿no? No funciona, a lo mejor no son elementos de que son valores que no pudo convertir. En este caso, pues, en ese caso, lo que está pasando es que pues está generando un error. Ahora, ¿por qué puse el IO exception en un catch? Si se fijan, la función main, otra de las razones por las que lo puse aquí en un catch. Si se fijan, la función main está lanzando con un throws el IO exception. ¿Qué pasa? La función main lo que está haciendo es que está lanzando el error del momento en el que no lo estamos atrapando. O sea, si la función main no atrapa el IO exception, entonces la función main está obligada a lanzársela a alguien más para que ese otro programa o esa otra función o el sistema operativo atrape el error que nosotros atrapamos, que nosotros no atrapamos. En este caso, puesto que yo ya lo puse en un catch, yo ya podría, vamos a ver si me lo permite, yo ya podría quitar este throws,
porque automáticamente se supone, en teoría, que ya quien me va a atrapar el error, pues es el catch, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está. Ya no me marca error porque ya todo está dentro de un cache, dentro de un try catch, para que me agarre el error de IO exception. De hecho, si yo le quito este catch que está aquí, automáticamente me dice, hey, estás obligado a que si tú no atrapas el error, no estás reportando la excepción checked. Y como no estás reportando la excepción checked, necesito que tú le pongas un throw, que tú lances la excepción para que alguien más la atrape. Ah, bueno, entonces yo le pongo el catch y automáticamente me quita el error porque el error ya lo va a atrapar directamente el mensaje o lo va a atrapar directamente el catch directamente en la función main. También eso es una de las razones por las que está ahí. ¿Sí se entiende más o menos? Sí, pues prácticamente es como para poder manipular los errores que suceden en el programa, ¿no? Así es. Por Pero ejemplo, hay varios. por ejemplo, cuando un juego pues, se crashea, normalmente te dice un error de que te faltan ciertas librerías, ¿no? Y eso es como un try catch. Por ejemplo, o que te faltan ciertas librerías, o te dice, ¿sabes qué? Se desconectó la red, que tú estás acá jugando al Fortnite y de repente, ¡pum!, se desconecta la red. Y te manda un aviso, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y te manda un mensajito de error, ¿sabes qué? Hay un error de desconexión de la red, el programa se detuvo, y luego volver a intentar o cancelar, ¿no? Pues vuelve a intentar, y pum, ya se espera un ratito, intenta otra vez la conexión, y ahora pues ya se volvió a conectar. O tú le dices cancelar, vámonos. O tú estás jugando muy a gusto, o por algo por el estilo, y de repente, no sé, por alguna razón tu teclado deja de funcionar, o es un teclado inalámbrico y se le acaban las pilas, o algo por el estilo. En ese caso, pues el sistema operativo está obligado a mandarte un mensaje, ¿no? Sabes que no tienes batería, o sabes que no me puede comunicar, o sabes que pasa algo. Porque la verdad a mí me da mucho coraje que en ciertos teclados o en ciertos dispositivos que son inalámbricos nomás te dicen, ¿saben qué? Pues ya nomás dejó de jalar el dispositivo y ni te avisan. En este caso, pues es nada más el manejo de excepciones, es para que nosotros podamos tener el control acerca de los errores que se pueden generar directamente en el programa. Interesante. Muy interesante y muy útil. Por ejemplo, ahí estamos leyendo valores numéricos, ¿no? Y metemos como cierto tipo de caracteres, pero muy en específico. No podemos, por ejemplo, hacer que cualquier carácter que metas en el alfabeto te lo regrese nada más así. O sea, como meter los 24. Ah, caray. O sea, ¿cómo? O sea, no sé, se me ocurriría poner como un rango del código ASCII. Ajá. Cada uno que te vaya regresando que metiste una letra. O sea, tiene que ser, por ejemplo, la E, la W, la S o la cualquier letra que le pongamos uno por uno. No hay manera de ponerlos todos completos. No. O sea, no. O sea, lo que pasa aquí es que el error no lo está generando directamente el leer.readline. El leer.readline puede leer cualquier letra del alfabeto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el leer.readline, como les he explicado desde el principio, lo único que hace es que pues, lee una cadena de texto directamente desde el teclado. Aquí el que me está lanzando el error es a lo mejor el double.parse double. El double.parse double que me maneja el error cuando yo quiero convertir la W a un número es el que me lanza la excepción. Particularmente este double.parse double genera el number format exception. Pero puede ser que el objeto del buffer reader que está aquí, por alguna circunstancia, no me haya podido leer el valor desde el teclado o el dispositivo de entrada que yo haya decidido. En ese caso, sí pasa lo mismo con el string y el int. En este caso, cuando nosotros no podemos leer o no podemos abrir el buffer reader, entonces sí me va a generar el IO exception. Ahora, que yo puedo poner cualquier letra, Pues puse la W, pero igual puse haber puesto la A. ¿Se fijan? Entonces ahí pues no importa qué letra tenga. O incluso puedo poner una cadena de texto, puedo poner Milton y Milton no se puede convertir en un valor double. En ese caso, como no se puede convertir en un valor double, pues me genera una excepción. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí. ¿Sí?
O sea, realmente aquí lo que estamos evitando es que nosotros estemos generando esto, ¿no? Estamos generando el error. Ahora, el throws está generando el error porque, en este caso, en el método de leer double, está generando el error porque nosotros estamos trabajando con un valor de tipo scanner, digo, con un valor de tipo buffer reader, y está lanzando el throws, este throws de que está aquí, porque yo no me estoy haciendo cargo de mi error. En pocas palabras, yo, método leer double, no me estoy haciendo cargo de mi error, es decir, yo no me estoy haciendo cargo de leer un valor. ¿Qué va a pasar aquí? En este caso, por ejemplo, si yo le quito el throws al método, voy a borrar todo esto que está aquí, voy a borrarlo. Nomás voy a dejarle aquí el programa termine. Y luego, yo no me voy a hacer cargo del error. Mande. ¿Nosotros también lo borramos o lo esperamos a que explique? Si quieren, espérenme a que explique. Ok, va. Entonces, fíjense que yo voy a borrar el throws. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el throws? Como yo ya no tengo el throws, el método leer double se tiene que hacer cargo de manipular el error. Si yo le pongo el throws lo que hace es que, ok, si el método falla, no es mi responsabilidad. En el método de leer double, si yo le pongo el throws, lo que está diciendo es que el método leer double dice, este error no es mi responsabilidad. El error que lo maneje el otro método que me lo esté ejecutando. Es por eso que en la función main nosotros tuvimos que poner un try catch para atrapar el error que me está generando el método leer double. Pero si yo le quito el throws que está aquí, automáticamente el que se tiene que hacer responsable de manejar el error, de que puede ser el IO exception o el number format exception, tiene que ser el mismo método. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es que en lugar de agregar el throws, vamos a poner un try catch. Vamos a poner creo que con este. Vamos a poner todo con un try catch. Y de todas formas, me está diciendo que a lo mejor aquí me falta un return. ¿Qué pasa con esto, con este código que está aquí? Con este código que está aquí, de todas formas me sigue mandando el error de IOException y no me pone el error de que pues es un number format exception. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí en el logger pues me va a decir cuál es el error. Y aquí pues yo le tendría que poner, por ejemplo, que si hubo un error, pues que me mande, pues no sé, que me diga que me va a rezar o algo por el estilo. Te ¿no? dije que metieras números, por así decirlo. Ajá. Entonces, aquí en este caso, si me siguen manejando el IOException, pero no me está atrapando el number format exception. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues estoy obligado, me guste o no, a poner otro catch. Y ese catch, pues tendría que ser el number format exception, que es el que yo acabo de borrar de la función main. Y aquí pues le pongo, por ejemplo, pues un objeto que se llame EX. ¿Qué significa? Estos que están aquí son objetos. El number format exception y el IOException son objetos. Lo que estamos declarando aquí es que estoy declarando que la variable EX es un objeto de tipo number format exception. Y aquí, pues con el objeto EX ya puedo trabajar y hacer aquí lo que yo necesito. En este caso, por ejemplo, voy a copiarme del logger que voy a poner aquí. Y en cualquiera de los dos casos, si hay un error, por ejemplo, si aquí yo en este error, si no hay un error, pues el método return va a regresarme el valor de la conversión. Pero si hay un error, el return se detiene y automáticamente no regresa el valor, sino que yo lo tengo que hacer ahora. Entonces, le voy a poner aquí, por ejemplo, que va a tener que regresar un 0. ¿Por qué? Porque hubo un error. Hubo un error y ese error lo que va a hacer es que me va a tener que regresar un 0. Return 0. Y ahí pues ya me quitó el error, el mentado error, ¿cómo se llama? De qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí?
yo voy a leer aquí, antes de que el programa termine, voy a mandar un mensaje de que, por ejemplo, voy a concatenar el valor, voy a mandar a llamar el método, voy a concatenar el valor, que me mande llamar el método leer double. Y ahora quien se está encargando de manejar su error es el mismo método y ya le quito la cláusula, ¿cómo se llama? Le quito la cláusula del throws y ahora el que se va a encargar de manejar el error va a ser el mismo método. Entonces le quito el throws y pues automáticamente si yo por ejemplo pongo una W, pues el mensaje me va a mandar aquí un error, acá me mandó un error y me dice que el programa terminó y me dice aquí que pues aquí hay un number format exception, ¿no? Pero el programa terminó, ¿se fijan? El programa terminó. ¿Qué significa? Que el programa no se detuvo de forma súbita. O sea, sí me mandó la excepción, sí me dijo qué excepción fue, me dice en dónde generó el error, pero sobre todo, pues me imprime el valor de 0 y me dice que el programa terminó y me dice, pues, dónde se generó, pues, la excepción. En este caso, a lo mejor se está generando la excepción por alguna circunstancia. Esta excepción que está aquí en la línea 28 que es por el retorno, de que pues en el return no pudo regresar el valor porque pues no pudo hacer la conversión. Pero el programa terminó, es decir, de todas formas el programa termina para decirme que hubo ahí pues un error, ¿no? Entonces pues ahí hay que tener nada más mucho cuidado, ¿no? Entonces ahí pues el programa ya sabemos y con el log pues nosotros vemos en qué método fue, a qué horas fue, y me dice que es un programa bastante severo. De hecho, me dice que es un error severo porque pues es un valor de null, ¿no? Entonces, si ahora sí, por ejemplo, le doy, por ejemplo, un enter nada más, pues me manda a llamar, me dice otra vez dónde fue el error, me dice que ahí ingrese un valor double, pero me dice que el valor pues me imprime un 0 y el programa terminó. Es decir, aunque se genere la excepción, aunque el Java me diga que hubo un error, el control yo lo sigo teniendo del programa. Sin importar qué pase, el control yo lo sigo teniendo. El programa no nomás se cierra, sino que yo ya sé en dónde fue y por qué razones fue, ¿no? O sea, que hubo un valor ahí de doble. Entonces ahora, si yo, por ejemplo, le pongo la W, pues ahí me va a marcar otra vez de que hubo otra vez de que se generó un error, de que no lo pudo convertir, pero me regresa el 0, que era lo que necesitaba en cualquiera de los dos casos, y pues el programa de todas formas termina. Aquí vean, por ejemplo, que el severo, el error severo que está mandando es este level severe y luego qué valor fue, pues que fue un error de null, ¿no? En este caso, pues me está diciendo también en qué clase fue y todo eso. Entonces, pues ahí podemos hacer unas modificaciones para que sea un poquito más bonito, pero básicamente, pues ahora sí, el método de leer double se está haciendo cargo de la manipulación del error que nosotros tengamos, ¿no? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí. Sí, más o menos, pero ahí va. ¿Sí? Entonces, ¿para qué son las excepciones? Las excepciones son para que yo pueda manipular errores, para que yo pueda determinar en un momento para que yo pueda determinar o detener la ejecución del programa. ¿Sí está claro hasta aquí? Ahora sí, si quieren, pues cópienlo. Profe, entonces todas esas instrucciones van fuera del main, van en la instrucción de leer double. Los pusimos ahí para quitar el throws. Pero pueden ir en la función main, pueden ir en un método, pueden ir en donde sea, donde ustedes lo requieran. Ahora,
También porque está muy interesante, el readline, el buffer RD en lugar del escáner. Porque si se fijan con el readline, nosotros pudiéramos atrapar en un momento determinado cuando hay un error de que la cadena va vacía. Y en ese momento, pues en lugar de nosotros esperarnos a que se genere un error, nosotros pues lo atrapamos y ya no, o sea, nosotros podemos poner ahí una condicional donde si la cadena viene vacía, pues tomemos una decisión. También nosotros pudiéramos tener nuestro sistema de coherencia, de, ¿cómo se llama?, de excepciones, para crear nuestra excepción personalizada en caso de que nosotros queramos una excepción en particular. Pero pues ahí depende, ¿no? Ahí no sé qué tan conveniente será porque en que nosotros podamos trabajarlo, ¿no? Ahora, esta sintaxis que estamos usando para el try catch es hasta antes de la versión 1.7 de Java. A partir de la versión 1.7 de Java, el try catch trae cosas nuevas que son más fáciles de implementar, pero pues son un poquito más, bueno, son más difíciles de implementar. Bueno, no sé, son más difíciles de implementar y también son más difíciles de entender, pero pues básicamente son el mismo resultado. Fíjense, vamos a hacer el mismo método de leer double, utilizando el bufferet. Ahorita lo hacemos con un escáner, pero con la nueva sintaxis. Eso es muy importante porque pues Java 8 ya maneja lambdas. Y las lambdas son métodos especiales que es programación funcional, que se utiliza cuando nosotros queremos utilizar otro paradigma de programación en Java. Y esa nueva sintaxis es la que se debe de utilizar. Esta sintaxis es todavía hasta la versión 1.6 de Java. Para la versión 1.7 de Java ya se utiliza otro tipo de, ¿cómo se llama?, de sintaxis. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, pues es que vamos a cambiar este método para la nueva sintaxis de lo que sería el try catch. En este caso, pues vamos a generar otro método que se va a llamar igual, que se va a llamar leer double, nada más que en lugar de ponerlo en inglés, pues vamos a ponerlo en español. Entonces va a ser public static double y que sea leer y que se llame doble. Y vamos a utilizar la nueva sintaxis de Java para el manejo de excepciones. En este caso, a partir de la versión 1.7 que está aquí, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a generar, vamos a crear nuestro propio objeto y nuestro propio elemento. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tenemos al utilizar esta sintaxis que tenemos aquí? Al utilizar esta sintaxis que tenemos aquí, yo tendría que declarar el método, el bufferedReader aquí afuera de manera estática y ponerlo ahí directamente dentro de la clase, o de plano quitarlo de ahí y ponerlo aquí directamente y quitarle lo de static final y public y me quita el error. En ambos casos funcionaría. Y en ambos casos, nada más por el hecho de haberlo declarado estático, aquí pues el método return missing tag. A ver, entonces aquí me dice que me está faltando un error, pero bueno, no sé por qué, a lo mejor porque aquí yo quizá tenga que ponerle ahí un return 0, nomás me manda como una advertencia. En ambos casos yo tengo que decirle ahí que pues voy a generar un objeto, ya sea que lo genere directamente dentro de la clase, así directamente en el leer double, lo cual pues tendríamos que hacerlo para todos los métodos. Si quiero tener un método de leer double, si quiero tener un método de leer entero, si quiero leer un método del yes no, si quiero leer un método de cualquier cosa y quiero utilizar el mismo objeto, pues lo más fácil es quitarlo de aquí y ponerlo directamente como public static final para que sea inmutable directamente dentro de la clase, y ya con un mismo objeto me encargo de leer un double o me encargo de leer un entero, y el objeto siempre se va a llamar. ¿Sí queda claro esa parte? Sí. ¿Sí? Ahora, con la nueva, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros hacemos un elemento de tipo estático, el problema también que genera es un problema de memoria.
Porque al momento de generar un elemento estático inmutable, porque le pusimos que es final, el problema que se genera es que este método o este elemento de tipo buffer reader genera una sobrecarga en la máquina virtual porque es un elemento estático. O sea, cada vez que alguien quiera utilizar este objeto, pues al momento de ser estático, el compilador le va a dar memoria. Y a diferencia, y bueno, pues es el buffer reader, es un stream, al fin y al cabo no gasta tanta memoria, pero con el escáner siempre se recomienda que después de utilizarlo se le dé un close al escáner al momento de que nosotros queremos leer ¿cómo se llama? Un elemento. Y también se recomienda de que al buffer reader, al momento que deja de utilizarse, si lo pongo yo en un método, es decir, si yo lo pongo aquí adentro, así como lo tenía antes, bueno, no. Voy a borrar esto, ahorita les sigo. Así como yo lo tenía antes, donde agarraba esto que tengo aquí y lo pongo dentro de un método, recordarán que por el ámbito, el método, el objeto buffer reader solamente existe en el momento en el que está entre esta llave y esta llave. Y eso hace que mande llamar al garbage collector y elimine el elemento buffer reader cuando ya no lo estoy utilizando, siempre y cuando esté dentro de un método. Es como activarlo nada más mientras se necesite. O sea, Así mientras ese es. método esté en función, se activa, y si no, lo desactiva y deja de funcionar el buffer reader. Así es. En este caso, pues a lo mejor tampoco va a funcionar, porque al fin y al cabo, pues el método es estático. Y si el método es estático, automáticamente todo lo que está dentro del método se genera de manera automática, se le da memoria. Pero si estamos trabajando en una clase y estamos trabajando dentro de una clase y dentro de esa clase nosotros necesitamos generar un objeto de tipo buffer reader para leer, y ya sabemos que el buffer reader o el escáner necesitan cerrarse para que el garbage collector los elimine y todo eso, entonces pues el método no debe de ser estático en primer lugar. Y al no ser estático, pues yo no tendría que declararlo de forma global directamente como un atributo dentro de la clase, sino que el mismo método se tendría que encargar de destruirlo. ¿Qué pasa aquí? Aunque en el ámbito nosotros lo pudiéramos destruir directamente, aquí, ¿cómo se llama? En el elemento, yo tendría que tomar la reserva, a lo mejor, de hablarle al garbage collector para que asegurarme de que se elimine el objeto, ¿no? Por ahí hay en Java un objeto que se llama finalize, o existía, no sé si ya lo habrán quitado, donde ese elemento lo que hacía es que terminaba los objetos y era muy difícil de usar y muchas veces no era recomendable utilizarlo porque el comportamiento del programa no estaba muy bien definido. De hecho, lo hicieron con las patas el finalize. Entonces, el mismo Java, la misma documentación de Java, muchos autores de Java determinaban que destruir un objeto con finalize no era muy recomendable porque era inestable. Entonces, entonces dijimos, bueno, entonces ¿para qué lo ponen? O sea, ¿para qué lo crean? Y creo que ya lo depreciaron, ya lo quitaron. Para la versión 1.9 o para la versión 1.8, no me acuerdo para cuál la versión de Java ya la quitaron. Entonces, ¿qué pasa? Con la nueva sintaxis del try catch, lo que hace es que se asegura de que el elemento sea destruido inmediatamente después de ser utilizado dentro del try catch. Es decir, se genera la nueva sintaxis del try catch hace que todos los elementos sean closable, es decir, que se cierren de forma automática o que se eliminen, y si se cierran de forma automática, el garbage collector se encarga de eliminar la memoria antes incluso de que el método termine, dándole más seguridad al programador y dándole más seguridad a la programación en Java, que pues como en Java pues todavía tiene problemas de memoria, pues ahí hay que tener cuidado, ¿no? De repente. Se supone que para la versión 14 ya Java le quitaron lo del null pointer assignment y todas esas cosas, entonces habrá que ver cómo nos metemos con Java en la versión 14. Entonces, después de esta terrible explicación, ¿cómo funciona la nueva sintaxis? Las dos versiones están correctas, porque no las han depreciado, es decir, utilizar este try catch es correcto, porque no aparece ni subrayado ni nada. ¿Qué onda, Devani? Pero la nueva sintaxis es un poquito, está un poquito mejor hecha. ¿Dónde, Devani?
¿Por qué no me platica mejor? Profe, puedo darle los imports, ahí también me sale uno. ¿A quién nos importa? A ver. Ah, caray. Sí, creo que hay por qué. A ver. El buffer de reader, la IO exception, impuesto un reader, login.leve, login.lover. Ok, ¿listo? Sí, Ok, entonces con la nueva sintaxis trae, no sé no sé qué digan mis compañeros, ¿cómo? A ver, déjenme ver qué trae de Bani. Es que Hugo subió una imagen en la que preguntaba si también nos daba así. Déjeme ver si la puedo buscar porque fue en otro grupo. Y subírsela aquí. Ay, que tiene que estar en la cocina. A ver. Pues se supone que ese es un error. Es un código generado de forma automática con el getLogger. Aquí con el getLogger, pues no sé, les estará faltando este import. O ese código fue generado de forma automática. Si fue generado de forma automática, pues entonces pues son los imports, porque pues esto yo nomás hice un copy paste civilmente. Entonces aquí yo nomás le dije que lo pusiera bajo, lo pusiera con el que lo rodeara todo con un try catch. Eso fue todo. Entonces fue generado de forma automática el código, ¿no? Hugo ha dicho puede quedarse un momento en los imports. Entonces, con la nueva sintaxis, esperemos que ya se puede quedarse un momento en los imports, supongo. Ahí, Hugo. A ver. Sí. ¿Listo? Ok. Entonces, con la nueva sintaxis, se supone, en teoría, que es más seguro porque con la nueva sintaxis, además de que genera el objeto directamente dentro del try, es un elemento de tipo closable. Esto es decir, ¿qué significa que sea closable? Significa que cada elemento que nosotros creemos dentro del try se va a cerrar o va a desconectarlo o va a eliminarlo cuando ya no lo necesite, evitándome a mí el problema de estar verificando si se pudo cerrar o no, si se pudo generar o no el error, digo, si se pudo guardar el archivo o no, etcétera. Si se genera un error, el archivo automáticamente se cierra para no dañarlo, y si se guardó o no se guardó, pues ya depende del programador. Pero si hubo un error, pues automáticamente, si estamos trabajando, por ejemplo, con archivos, automáticamente lo cierra. Si es con el escáner cada vez que lo usemos, nosotros tenemos que darle un clear y después un close para que nosotros nos encarguemos de terminar con el escáner. Y luego, pero bueno, es lo recomendable. Y de esta forma, con el try catch, con la nueva sintaxis, pues todos los elementos que pongamos ahí los va a tratar como closeable. Y si los va a tratar como closable, significa comúnmente que son exception de tipo, ¿cómo se llama? Que son excepciones de tipo... Son de tipo checked. Entonces, como son de tipo checked, pues ya con eso nosotros podemos trabajar con las excepciones. Entonces, vamos a ver cómo sería este método que nosotros acabamos de poner aquí, todo esto que tenemos aquí, pero con la nueva sintaxis. Entonces sería aquí public, static, doble, y leer, doble. No va a ser doble, sino que va a ser doble. Y ahora sí, ¿cómo es la nueva sintaxis? Primero, voy a poner el try. Abro paréntesis.
ya que adentro voy a crear el objeto que yo necesito. Voy a crear este objeto tal cual. Mira. Entonces todo eso me lo copio y me lo pongo aquí adentro de los paréntesis. Y aquí pues me va a marcar error porque dice que ya existe el objeto leer. Le voy a poner pues que sea L. Seguramente. Ah, y el punto y coma. ¿Y qué otra cosa me está marcando error? Pues que necesita llaves. A ver, ¿qué más dice? Ah, y tiene que ser atrapado. Entonces aquí dice, o agregas un throws o agregas un catch. En este caso, pues yo quiero agregar un catch. Pues ahí está. Y pues me está marcando error de que pues es un 0, ¿no? No. Y luego ya puse entre paréntesis el objeto que yo necesito utilizar, que va a ser el objeto del buffer reader, que es el que me está marcando la excepción de IOException. Ahora, con la nueva sintaxis, yo ya nomás le pongo double punto parse double y le pongo L punto readline. Fíjense que no se simplifica mucho. Profe, ¿cómo le hizo para sacar el catch? Pues de forma automática o se lo puedes escribir. Es que no me manda el error a mí, o sea, me lo da como si estuviera bien el readline. Es que no, lo que pasa es que vas hasta ahí, Ajá. te vas al globito rojo. Pero es que a mí no me marca el error ese problema. No, sí tiene que marcarlo. ¿Qué hago? Pues a escribirlo a pie entonces. A lo mejor te está marcando, sí te tiene que marcar el error. No, me marca una advertencia, nada más me dice que la local variable hides a field y ya. ¿Local variable qué? Local variable hides a field. Como si fuera, sí le pusiste en lugar de leer L. Es que le puse leer. Ok, entonces cámbiale leer. De todos modos, leerle, la cambio a L. Sí, leer doble. A ver, calmado. Entonces, aquí una vez que hice eso, lo que hice fue que agregue la cláusula catch. Bueno, pues ya le puso la cláusula catch. Y aquí pues me siguen marcando error porque pues no está regresando nada. Entonces aquí pues le pongo un return. Ahora sí, lo que estoy haciendo, double punto parse double. Y le pongo aquí, ¿cómo se llama lo que va a ser por ejemplo, L.readline. De esta manera, pues la sintaxis se vuelve un poquito más corta, pero lo importante de todo esto es que el try, al utilizarlo de esta manera, pues me va a ahorrar tiempo porque él solito se va a encargar de generar el error, de cerrar el objeto. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí también pasa, si se fijan, que me sigue faltando la excepción de number format exception, ¿lo recuerdan? Que teníamos que ponérselo. O el input mismatch exception, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, pues de esa no nos salvamos. Y aquí le ponemos number format exception. Y aquí pues le ponemos, por ejemplo, x. Y aquí le ponemos sus llavecitas. Y pues aquí le ponemos todo lo que llevaría, que sería otra vez el logger y que regrese 0 y todo eso, ¿no? Por ejemplo. Una pregunta. En el buffer de reader de ahí, del try, ¿es un 1 o una L lo que está después de...? ¿Es una L? Una L, ok. No me hubiera dejado poner un 1. Ahora, pero también con la nueva sintaxis, lo que me permite hacer, por ejemplo, también lo que me permite hacer Java, es que en lugar de que yo ponga las dos excepciones así separadas por un catch, me permite ponerlas juntas. O sea, ¿cómo?
¿Se acuerdan? Aquí Juntar lo la que condición, ¿no? en una sola condición, en un solo catch. Por ejemplo, pongo el IOException y luego pongo aquí el operador de OR a nivel de bits y luego pongo el number Que no es forma doble. exception y aquí le pongo el objeto que va a ser EX. Y aquí pues ya me elimino esta. Es decir, que yo ya puedo poner las dos excepciones continuas una enseguida de la otra y pues ya estoy seguro de que me va a atrapar los dos errores y no me marca error. Y esta sintaxis es mucho más compacta que pues, la sintaxis anterior, pero hace pues exactamente lo mismo. Y si necesito otra excepción, pues le pongo otro OR y así me la voy llevando, ¿no? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Entonces fíjense cómo cambió el código. ¿Cómo Espérenme un cambió? momentito porque me está marcando error. Ok, Number format exception. Y exception. Y a ver. A No mí es con también- doble, a mí no es también me con doble marca error. palito. no. Ah, ya vi por qué. Ahí está ya. Por mí yo ya estoy listo, ¿eh? Yo no, calmado, calmado. Dígame. ¿Neta? Qué zarro. Para mí que es el Iván. Me marca error en el red line. ¿Cuál red line? Sí. Ah, ya. Es que acuérdense Error de que dedo. ya no existe la variable leer, existe la variable L. Profe, a mí me dice que tengo que añadir el import de number format exception, pero no me deja. ¿Lo hago Pues manual? no. De hecho, yo no lo tengo. Si te fijas en mis Canijo. imports, yo no lo tengo. Es que me sale un error así. Y luego me dice punto y coma esperado en el catch. Punto y coma esperado en el catch. Ah, caray. Pues aquí los únicos punto y coma que van aquí. Van aquí. Y pues en return 0, ¿verdad? Ahí Me nomás. dejas lo mando aquí. No veo. Sí, ya vi. Ahí está. A ver. Fijo, sigo sin ver. ¿Cómo lo hago más grande? En abrir original, ¿no? Abajo a la izquierda. De la imagen. Sale ahí como unas letras como ya apenas se ven. A ver, a la izquierda. Ah, en la imagen. O sea, en la misma imagen. O sea, abre la imagen Ajá. y a su mano izquierda, ahí está. A ver. Vamos a ver. Ah, híjole. Chu. A ver. Vamos a ver. Usage. Ah. Es que porque esta X de aquí ya no va. Ah, ya la vi. Justo la Y vi. es que Listo, ahora ya. ya con eso ya se arregla. Sí, gracias. Sí, esta X ya nomás va en un solo lado, ya no van los dos. Esta X. Le pasó lo mismo que a mí. Sí. Entonces, este método de leer doble y el método de leer double
que es, ¿cómo se llama? Que hacen exactamente lo mismo. Nada más que este de acá abajo utiliza la nueva sintaxis de que va a ser con lambdas, o que se supone que va a ser la nueva sintaxis que se va a utilizar para el manejo de excepciones. Y fíjense que también me permite el agrupar las excepciones. Y también me permite, una mosca, y también me permite que nosotros podamos poner de una forma un poquito más reducida todo el código que nosotros necesitamos. Aquí pues me faltaría ponerle nada más este system out print, de que me diga de que pues ingrese un valor double, ¿verdad? Para que esté completo y haga exactamente lo mismo que está arriba. ¿Cuál sintaxis pueden utilizar? Pues cualquiera de las dos es válida, cualquiera de las dos se puede utilizar. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que en un momento determinado, antes de que se acabe el método, si estuviéramos en un método donde no en un método no estático, que quede bien claro, porque aquí en los estáticos pues puede ser que se lo haga o no. Cuando estamos en un método no estático, la ventaja de utilizar esta sintaxis reducida o la nueva sintaxis que viene a partir de Java 1.7 del try es que me permite que todos los elementos sean closable, es decir, que se puedan cerrar sin la necesidad de que nosotros podamos, necesitemos, volver a inicializarlos, sino que automáticamente el Java dice, ok, lo vamos a utilizar con esta nueva notación, entonces voy a agarrarlo como un objeto closable y lo voy a cerrar automáticamente cuando termine el método. Y pues ya, con eso terminaríamos esa parte. ¿Está claro hasta aquí? Sí. ¿Sí? Creo que sí. No le oí nada. Que creo que sí. Ah, ok. Sí. Ahora, ¿cómo sería con un elemento que no fuera un buffer reader, sino que fuera un escáner? Bueno, si fuera un escáner, en lugar de un buffer reader, pues sí lo voy a hacer aquí, directamente, aquí abajito. Voy a hacer public, static, leer, entero. Pero sí lo voy a hacer así para que lea enteros. Y en lugar de un buffer reader, lo voy a utilizar con un objeto de tipo scanner. Por ejemplo, aquí. En teoría, aquí yo podría poner, obviamente tengo que generar un objeto de tipo scanner. Que sea, pues no sé, leer, aquí sí, porque es una variable, no, a lo mejor no. Que sea read, o no, mejor que sea lea. Y luego que sea igual a new, scanner, y luego adentro le ponemos el system.in. ¿Lo vamos copiando o nos esperamos? Si quieren, váyanlo copiando. Y luego, aquí public static, me va a regresar un entero. Y luego, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a poner aquí un return y que me regrese lea. Profe, Mando. ¿importamos lo del escáner? Sí. Ok, Sí. Y si yo lo dejo así, bueno, ya lo terminaron de copiar. en eso estamos. Bruh, Se les cayó. Bro, bruh. momento. ¿Cómo? ¿Qué es un bro momento? F en los chats, F en los chats. ¿Qué pasó, Hugo? Un gran bro momento. Momento. ¿Por qué puedo...? Momento. ¿Por qué dicen? Un bro momento. Bro momento. Un bro momento. Ah, porque él no la tenía protegida, Simón. Ey, a mi casa no le hicieron nada. Pues
está protegida. Pues. Hace que voy a hacer Pero, whitelist. ¿cómo van a entrar si no tienen la contraseña? O sea, en caso dado de que se hayan entrado a una cuenta, pues no tienen la contraseña. Ahorita pongo una whitelist, me mandan sus nicknames. Arre. Que no sé cómo se... Pero es que me refiero a que, por ejemplo, quieren entrar a mi cuenta, ¿no? Pero, y para entrar ahí al server se supone que ustedes ya pusieron una contraseña. Así es. Entonces habrá sido ayer. Abuela. Aquí puedes. Es que no vas a poder hablar. ¿Qué tiene? Déjalo, pongo ahí. No es... Bro. Pues ya ves cómo están las cosas. Para mí, que es Michelle. Esa Michi, así cerecita como la ves, es capaz de todo. Bro, Que lo que se puede hacer son subdominios, pero igual la IP siempre va a estar, creo. un puro momento. Sí. La IP Ya se server. supone que habían comprado para evitar esas cosas. No, pues es que es público. Tendría que poner mejor whitelist, me mandan sus nombres y ya no se puede meter nadie más que ustedes. Si quieren meter a alguien de confianza, pues ya nos mandan el nombre de la persona y ya, me meten en la whitelist. No hueva. Vamos a comer semillitas. Entonces más dejen añado de una vez la whitelist. No ha llegado. Yo qué, Victoria, ni he jugado, ni tengo descargado nada de lo suyo. Yo tengo como una semana que no juego. Es la Michi, es la Michi. Creo que ya llegó. No. No, ya llegó. Ya llegó el profe. Ya volví. ¿Qué pasó, profe? No sé, el Discord se bloqueó. A mí no me ha dado problemas en Linux. No te hago broncas, entonces debe ser mi No. internet. Ok. Por si tiene Arch, ¿no? Por eso. No, yo utilizo Deepin. Bueno, voy a compartir mi pantalla. La Michi por fin hizo el Puppet of Kids. ¿Qué es eso del Puppet Up Kit? Uf. Cuando agarran la metralleta, profe, y se ponen a jugar a policías y ladrones. Ah, órale. Bueno, Sí. entonces, aquí lo que estamos haciendo, bueno, moví el método de leer entero. Deme chancita de copiarlo, profe, porque se fue cuando apenas empezó el método. Ok. Entonces, ahí puse el método junto a la función main para probarlo, ¿no? Entonces, terminen de copiarlo, porfa. No, hombre, todavía ni lo escribo y me marca error. Eso está lento. ¿Por qué estamos usando Scanner? Me cae mal. Porque estamos usando NetBeans. No sirve. Oigan, o ahí si le sacamos la IP al vato, le podemos banear la IP. Pues para que no haga eso, ¿no? De una vez.
¿Me puede confirmar alguien si se puede meter al server? Estamos ocupados, espérate. ¿Listo? Espérame, ya mero. Retorno. Importamos el escáner y ya estoy listo. 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 Muy bien. Entonces, aquí lo que va a pasar es que pues, si yo le doy play, si yo corro el programa, puesto que estoy llamando aquí en la función main a leer el valor entero y le pongo la W, pues automáticamente pues me manda la excepción sota, ¿no? Y aquí no me dice en ningún momento que el programa terminó. Otra vez volvemos a marcar, me vuelve a marcar el mismo error, de tipo de conversión. ¿Sí lo observan? Lo cual pues no está bien, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, aquí pues tenemos que estar, nuestro programa pues está muy débil. O sea, si algún hijo de vecina quiere jugar con nuestro programa y por alguna razón le quiere poner letras en lugar de números, pues me va a generar un problema. De hecho, si se fijan en el globo aquí directamente ya en NetBeans, me dice que lo convierta a try con recursos. Bueno, pues lo convierto de una vez a try con recursos. Ahí está ya. Entonces, automáticamente pasaron dos cosas. Fíjense cómo está el código. Tengo el EA.reset y tengo el EA.close. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Y tengo el return A. ¿Sí lo ven? Sí. Of course. Y luego le pongo aquí convert try with resources. Fíjense que me quitó el close. ¿Se fijaron? Sí. Automáticamente me lo quitó, me dijo, no lo necesitas. ¿Por qué? Porque con esta sintaxis, automáticamente el escáner va a ser el close. Automáticamente va a ser el close y automáticamente va a limpiar el elemento que nosotros estamos utilizando. Obviamente, aquí de esta manera, pues todavía no trae los try catches, ¿no? Y aquí, pues, sería conveniente ponerlos antes de poner los returns. En este caso, por ejemplo, me puede generar, si yo lo sigo ejecutando y le pongo el valor aquí y le pongo otra vez la W, pues por lo menos el error pues se sigue marcando ahí, ¿no? Pero pues dice que ni más, o sea, no me está atrapando la excepción, o sea, en pocas palabras, todavía no está terminado esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, es obligatorio, fíjense cuál es el error que me está generando. Me está generando el input must match exception. Entonces, pues vamos a tener que poner los catches, nos guste o no. Y pongo el catch. Y pongo el input must match exception. Que es una excepción muy rara. Pongo aquí, por ejemplo, el logger, el objeto logger, que ya lo tenemos aquí declarado. Voy a generar aquí un objeto logger, punto, con un warning. Bueno, no lo tengo aquí. Con el getLogger. No me gusta este objeto, pero bueno, vamos a utilizarlo. Y aquí que me ponga el valor de A punto. ¿Por qué no me deja? No me deja meter el mensaje ahí. Vamos a ver qué está pasando aquí. Dice turn. Es el return, ¿verdad? Bueno. Es que ahí se dice exception turn. Dice exception, en el catch. turn A arriba en el catch. En el input mismatch exception dice turn A.
Return, ya. Input mismatch exception. Y luego le pongo A. Y luego aquí le pongo A punto. Aquí la. A lo mejor tengo que hacer el import, ¿no? Simón. Ahora sí. No, pero me marca error. ¿Por qué me marca por? Ah, pues ahora sí por el retorno. Y aquí yo le pongo, por ejemplo, pues este mismo, ¿para qué me complicó la vida? Y aquí pues le pongo un 0. No me gusta este objeto. Y me sigue marcando error. A lo mejor aquí por la variable A. Y aquí le pongo X. Y aquí me dice que me dice el return statement. Ah, bueno, pues entonces pues le pongo aquí un 0. Ahí está. Entonces, aquí se supone que ya estoy atrapando el error. Ya estoy atrapando el error. Y también vamos a agregarle aquí otra excepción que sería el number format exception. Y pues le ponemos el OR. No sé por qué aquí no me permite poner el return 0. A ver, a lo mejor ya me deja para quitar este. No. Lo necesita. Oh, sí, bueno, es porque aquí no tengo el return de A. Aquí sería return A. Porque ¿qué es lo que está pasando aquí? Ah, no, bueno, entonces lo quito de aquí. Entonces aquí le pongo, por ejemplo, return A. Y ahora sí ya me quitó el error. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que pasa aquí es que cuando yo quiero leer el next int y agarra la W, el ea.reset y el return.a ya no se ejecutan, sino que se van directamente al catch. En el catch mando directamente el logger, que sería el mensaje que me está mandando, y luego regreso un 0. ¿Qué pasa con las excepciones? Las excepciones hacen que el código se detenga donde se generó la excepción. En pocas palabras, si yo, por ejemplo, pongo aquí el método de leer entero, mando el mensaje de escribe un valor entero, y luego le pongo A igual al next int, y aquí me marca error, estas dos líneas, lo que es el lea.reset y el return A, no se ejecutan. ¿Por qué no se ejecutan? Porque cuando se genera la excepción, este valor de aquí se brinca directamente al catch, me marca cuál es la excepción, y regresa automáticamente un 0. Entonces, pues este reset que está aquí y este return pues nunca se ejecutaron. Entonces, sin importar lo que pase, hay una instrucción que siempre se tiene que ejecutar, que es que, ¿cómo se llama? Que me tiene que regresar un valor. Hay una instrucción especial dentro del try catch que me sirve para que independientemente si el programa se ejecutó una excepción o no ejecutó la excepción, esa instrucción se ejecute. Esa instrucción se llama finally. ¿Qué pasa aquí con el finally? Aquí con el finally yo le voy a poner que regrese a... En este caso voy a quitarle el return de 0 aquí y le voy a poner que A sea igual a 0. Que de hecho pues ya vale 0, en teoría, ¿verdad? Y luego, aquí no está inicializada. Seguramente ese es el error.
Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Cuando se ejecuta el elemento, cuando yo ejecuto el método leer entero viene, manda el mensaje de escribe un valor entero, leo el valor entero. Si lo leo bien, es decir, leo por ejemplo un 5, lo que hace con lea es que lo limpia para que ya no traiga nada en el buffer del escáner y regresó la A y ya termina el método. Pero, y aparte cierra el close con el escáner. Ejecuta el close con el escáner. Pero ¿qué pasa si no? Es decir, yo mando llamar al método leer entero. El método leer entero ejecuta esta línea. Después de esta línea, trata de leer un valor. ¿Y qué pasa? Aquí le pongo una W, le pongo una letra, le pongo un valor que sea un 5.3, le pongo un valor que no se puede hacer. Automáticamente la línea de reset y la línea de return A no se invocan. ¿Estamos de acuerdo? No se invocan. ¿Por qué no se invocan? Porque se fue al catch. En el catch me manda el mensaje de que ya hubo un error y ya lo atrapé. Y aparte de que se genera la excepción, y no tengo el catch, pues si no tengo el catch, pues el programa se cierra automáticamente. Pero como tengo el catch, el programa hace que esta línea de aquí, que sea el reset, no se ejecute si hubo un error y el return A no se ejecuta. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Con el finally, sin importar que todo se ejecute bien aquí o sin importar que se vaya al catch, el finally siempre se ejecuta. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a poner aquí que lea, pues de una vez ejecute junto con el finally, directamente aquí, directamente en el finally. A lo mejor, no me dejó porque se supone que no lo puede encontrar. Entonces sí tiene que ir ahí. Y aquí lo que hago con el try es que si lo puedo leer, si lo puedo leer, que regrese el valor de A. Y si no lo puedo leer, y si hubo un error, a la A le pongo un 0 y pues regreso el valor de A directamente en el finally. Es decir, el finally siempre se ejecuta. Entonces ahora si lo ejecutamos y yo le pongo escribe un valor entero y le pongo un 2, pues me va a imprimir un 2 y el programa terminó, no pasa nada. Ahora, si yo escribo un valor entero y le pongo, por ejemplo, la letra Q, ahí pues me manda el error. Y si me dice qué error es y me dice en dónde y me manda el 0, me dice, ¿sabes qué? Se generó un error de input mismatch exception porque ya lo tengo ahí atrapado y el programa termina, aunque pues de todas formas me manda el mensajito de error, el de la excepción, ¿no? De que cuál fue el error que se generó. Pero de todas formas el programa terminó, es decir, sí me manda el error y me dice cuál fue el error y en qué línea fue, pero el programa de todas formas terminó en la función main, si mando el mensaje del programa terminó. En pocas palabras, el programa no se cierra de forma, ¿cómo se llama? Súbita, no se cierra de forma espontánea. Y al mismo tiempo, pues vemos la instrucción finally para que nosotros pues ejecuta sin importar pues si se generó o no el valor de A, ¿no? Por allá. Si se ejecuta o no, pues si se ejecuta el catch, pues se ejecuta el final. Entonces ahí pues ahí habría nomás que tener cuidado, ¿no? Aquí pues no me gusta tener este return A lo mejor aquí sí me lo puedo ahorrar, sí me lo puedo ahorrar, para que vean que este return con el finally se va a ejecutar de todas formas. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle el valor de 2 y verán que pues el finally siempre se está ejecutando porque lee el valor de 2, le hace un reset al, ¿cómo se llama? Al escáner y guarda el valor y ya nomás lo regresa con el finally. Y si se genera un error, por ejemplo, yo le pongo la Q, pues le pone a la A el valor de 0 y pues regresa que el programa terminó en los dos casos. Sin embargo, pues el finally de todas formas se ejecuta aunque haya entrado al try o aunque haya entrado al finally. ¿Sí queda claro? O sea, la finalidad del catch es de que el programa de todos modos se ejecute, pero te marque dónde tienes el error. El logger. El logger te dice qué es lo que
El logger lo que me está diciendo es que en dónde se está ejecutando el error. ¿De acuerdo? Para eso es el objeto logger. El catch lo que hace es que si hay un error, en lugar de que el programa truene y se cierre, atrapa el error y luego yo ya decido qué hacer con el error. En este caso lo que estoy decidiendo es que la es igual a 0. Oh, ya. Y el finally lo que hace es que independientemente de lo que se ejecute en el try, si todo sale bien, de todas formas se ejecuta el finally. Y si algo sale mal y se ejecuta el catch, de todas formas se ejecuta el finally. Ok, va, gracias. ¿Sí? Entonces, aquí pues ya vimos todo lo que es la sintaxis del try catch. Entonces, pues ya vimos cómo se acomodan, vimos cómo podemos poner distintos tipos de excepciones, cómo vemos que las excepciones son objetos y pues todo eso, ¿no? Ya nomás sería cuestión de ver el throws y el throw. A Marquitos le marqué error. A ver, Marquitos, ¿dónde? Ahí mandó la imagen, profe. Vamos a ver. Vamos a ver. No, pues que Dios te bendiga, joder. No encuentro el error, según yo lo tiene bien. El finally return a vamos a ver. Finally. El catch tiene cierra con este, punto y coma, number formal exception, input mismatch exception, x, log 7, a igual a 0, finally, return, ya ve que cierra. A ver, guárdalo, Marco. Qué extraño. Les pasan cosas bien raras a ustedes. Estábamos raros, profe. Cheque los imports. Ah, profe, se me olvidó preguntarle ayer, ¿ya terminó de revisar los remediales? No, todavía no. Voy a ponerme a hacer eso. Le sale que el final y blogs no está terminado. Ah, ya. Pero no sé qué más. No está completamente. Ah, caray. No está normalmente completado. Es que extraño. Pues la única diferencia es el return que yo quité abajo del reset. A ver, quítaselo ese return A. Que no debería, pero bueno.
O a menos que el logger esté también mal. Ahí me marca error en todos los logs. No, ahora sí que este es un caso para la araña. No sé qué onda. A ver. No, pues sí. Error running builder Java builder on project ejemplo exception index 2 out of bounds oblique 2. ¿Y dónde tenemos un arreglo nosotros? A ver, cierra el NetBeans igual. Estás en Eclipse, ¿verdad? Listo, ¿qué era? ¿Cerraste el Eclipse y lo volviste a abrir o cómo? El Suppress Warnings. Pues bueno. Eclipse siempre se batalla un poquillo. Qué raro. En fin, lo bueno es que ya quedó. Listo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de utilizar? Pues sí, de repente sí, ahí se avienta sus cosas el Eclipse. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre utilizar la sintaxis esta que acabamos de crear y la anterior? Y eso que a mí me gusta más Eclipse. Pues aquí la única diferencia, pues es que nosotros con esta sintaxis, con la sintaxis nueva del try catch, ¿cómo se llama? Nos ahorramos, o digamos así, nos ahorramos el hecho del close, porque todos los elementos que se pongan dentro de un try son closable. Es decir, automáticamente el try con la nueva sintaxis a partir de la versión 1.7 de Java, pues me va a cerrar el objeto de forma automática. Y otra cosa, nosotros ya podemos leer aquí directamente, de esta forma, pues ya podemos con el catch atrapar los errores de cuando nosotros tengamos un error ahí de que no podamos convertir un valor o no podamos leer un valor. Y otra cosa, nos ahorramos con el finally, pues nos ahorramos código a la hora de la creación de los, ¿cómo se llama? De los returns y todo eso, porque pues ya nomás le ponemos un return a toda la función, que era lo que queríamos. Y sí, ya no podemos utilizar directamente el return como le hacíamos antes, que poníamos, por ejemplo, como lo poníamos acá, ¿no? Que return, todo esto así en una sola línea, tenemos que utilizar un poquito más de código, pero pues al menos queda el código un poquito más claro, ¿no? Queda un poquito más eficiente. Entonces ahí pues ya sería, ya tendríamos cómo funciona más o menos ¿cómo se llama? ¿Cómo funcionaría el try catch? ¿Está bueno? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Pues creo que no. ¿Seguros? Ahí va, con práctica y eso sale. ¿Seguros? Pues no estoy seguro, pero Sí. creo que no. Pues es pura sintaxis de cómo solucionar errores y modificarlos. Básicamente, ¿verdad? Ahora, esto sería si trabajáramos nada más con enteros, ¿no? Así de que nosotros tenemos ahí un error, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo voy a hacer un método? Ese método que voy a hacer, ¿qué horas son? ¿Qué onda, Dinora?
¿Ya se acabó la clase? Válgame Dios. XD. Qué rápido se acabó, qué rápido el tiempo qué rápido se nos va el tiempo cuando Cuando uno se está divirtiendo programando. Así es. Bueno, pues mándenme el pantallazo de la función, de la función main, ya para tomarles asistencia. Nada más de la función main, porque yo le mandé, pero del método leer double y leer entero. Pues si pueden hacer la letra más chiquita y enviarme toda la pantalla, mejor que tiene. Ah, Hugo se pudo. A ver cómo le hago. Pantalla en vertical. Ah, bueno, pues a lo mejor así sí. Aunque se vea muy chiquito la letra, profe. Sí, ya me enseñaron cmo verlo en tamaño original. Bueno, entonces la clase que sigue seguimos con excepciones. En La clase- NetBeans para hacer un poquito. ¿Cómo? Al alt y a la rueda del ratón. Arre, ya. Ay, Dios. Ah, se ve bien chiquito. Se ve bien chiquitillo. Sí, no, profe. Necesita unos lentes con fondo de botella dobles. ¿Qué tiene? Igual me van a enviar una imagen, yo la puedo hacer grande en el navegador. Ahí está ya. Ok, entonces la clase que sigue continuamos con este rollo de ¿cómo se llama? Excepciones. De excepciones. Y bueno, pues en el libro que les envié vienen un chorro de ejemplos de excepciones y en cualquier libro que tengan van a encontrar excepciones, nada más que no en cualquier libro, nada más en los que envió Efraín y en el libro que les acabo de enviar viene esta sintaxis del try. Esta sintaxis es bien nueva, o sea, relativamente hablando. Mucha gente todavía programa con la versión anterior del try catch, con esta versión que está aquí, que no tiene nada de malo, se puede seguir utilizando porque no la han depreciado ni nada. Pero esta versión, que es la versión nueva, trae sus ventajas que la versión anterior no traía. Entonces, pues váyanse acostumbrando a utilizar el try de esta manera. Y pues el día de hoy vimos lo que es el try, lo que es el catch, lo que es una excepción, lo que son los objetos, lo que es el finally, y bueno, todavía nos falta lo que es el throws y el throw. Y eso, pues bueno, lo vemos la clase que entra. Los dejo para ponerme a revisar remediales Mañana a las 10, ¿verdad? Igual. y mañana a las 10 le seguimos dando. Ya está. Dale, vale, voy a estar conectado aquí para cualquier duda mientras suben los pantallazos. Profe, ¿y el examen entonces va a quedar el sábado? Pues según yo sí, ¿no? Ok, ¿La va. práctica el viernes o el jueves? No, el sábado. Los dos, todo. El sábado Ah, los todo. dos. Ah, sí, Todo el cierto. sábado. Sí, perdón. Sí, Sergio, ya atención, mijo. nada más me falta platicar con el otro grupo, pero yo creo que el otro grupo no tiene inconveniente. Si hay alguna duda, Y si tienen, los exterminamos. sí, o si conocen alguno del otro grupo, pues empiecen a hacerles Coco Watch, para que todo sea el sábado, y luego ya, poner el remedial, pues no sé, yo creo volviendo de vacaciones, o ustedes me avisan. Ah, profe, sí escucho que van a alargar la fecha o sea, que vamos a regresar después de clases. Sí, ya escuché que entramos hasta el 4 de mayo, ¿no? Sí, el 20 de mayo creo. No, 4 de mayo. El 4 de mayo. Ahora déjenme le pregunto a mi esposa. Oye, ¿cuándo entramos? Ah, qué Entramos bonito, profe, usted. Entramos el 4 de mayo. Entramos el 4 de mayo y el 4 de mayo ya no hay clases. De hecho, ya empezamos 4 y nuevo. Entonces, nos guste o no, entrando, yo creo que a los que estén en remedial, tengo a unos en recurso de acreditación, creo que de este grupo a nadie. Pero para los que tengan dudas de su remedial o algo, pues yo voy a estar conectado, me voy a conectar todos los días al Discord, aunque sea una hora en la mañana, o voy a estar conectado para ponernos de acuerdo con el remedial de la tercera unidad. El remedial va a ser después de como está calendarizado, pero en virtual. Ok, que los remediales, el recurso. Sí, sigue el calendario igual.
Me está comentando mi mujer que el recurso es como está calendarizado, pero en virtual. Y los remediales, Sí nos estaba comentando eso la maestra Dinora. pues el remedial ya me pondré yo de acuerdo directamente, al cabo todos son amigos míos en Discord, ¿no? Ya me comunicaré ya directamente con pues agréguenme, como mándenme una solicitud de amistad. ¿Y cómo le hago? Me voy a Discord. Ajá. ¿A quién, Armando? Enviar mensaje a Armando. No vino a clases. Digo, aprovechando. Cochino. Ok. Qué mala onda, es pura maldad esto. ¿Tenemos alguna otra clase? Entonces, la clase que sigue. Abajo, ese es el inicio, abajo de nuestro server, en la Outage, el logo de la Outage, abajo. Ok. Ese. Entonces, aquí, pues ya estamos otra vez ahí. Ya me están enviando los pantallazos. Entonces, en caso de que yo tenga el remedial, ¿quién tiene 2 monitores? Ese Hugo, qué presumido. Eso. Hugo tiene 3. Va por el cuarto ya. Uno todo Yo no- humilde con la pantalla de su computadora y el segundo y está todavía acá. ¿Y está todo con una laptop o es una PC? Oh, está chido tu setup. También así vertical. Órale, qué chido. Ok, bueno, está chido. Entonces, yo me pongo de acuerdo con ustedes para los que estén en remedial o para los que estén en recurso. ¿Cómo la ven? ¿Está bien? ¡Hala, qué pedo! Nada más que pues conéctense al Discord, porque si no se conectan al Discord, pues va a estar en chino. Parece surutuneado, Hugo. Ey, A ver, vamos a ver, vamos a ver. Es un surutuneado. una VGA. Oh, qué monada. A ver, voy a abrirlo en grande. Hijo, qué mona. Tiene refrigeración líquida. No te hace falta. No. El Ryzen está frío y aparte trae muy buenos disipadores. Ah, y luego traes una GTX 1070, condenadote. Bueno, está muy chida. Está muy chida. Bueno, pues, entonces nos ponemos de acuerdo. Ahorita me pongo a revisar y ya espero que para la tarde o si no para mañana ya les tenga calificaciones. ¿Sale? Sale. Dale, nos vemos pues. Estén online. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Sí. Nos vemos. Bye.